Y ya estamos más que listos, felices de tener a Georgette Rivera, que siempre nos nutre con tanta información tan importante. Y hoy hablar de los niños índigos, Fer. ¿Qué son los niños índigos? Bienvenida primero. Muchas gracias. Sabes que es tu casa. Sí, pues muchas gracias y nuevamente hablando de un tema muy padre porque muchas veces nos genera confusión. Pensamos que son niños que tienen capacidades especiales y que no los deben de tocar o que no deben de hacer nada con ellos. Simplemente es un término que se gestó en los 80s como niños de la nueva era, que se supone que tienen una evolución de conciencia especial. Ellos, a través de sus capacidades de poder conectarse con las, por ejemplo, con las cosas que para nosotros a veces son difíciles, como lo sobrenatural, las capacidades psíquicas o el poder ver personas que ya fallecieron, ellos lo hacen de una manera normal. Sin embargo, hay que ayudarlos, ¿no? Para que lo hagan sin miedo. ¿Estos niños cómo se identifican? Mira, vamos a hacerlo de una manera muy práctica. Una cosa es ser hiperactivo porque ese es tu carácter y otra cosa es que tenga una hiperactividad porque no sabe qué hacer con su energía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a diferenciar? Un niño índigo es aquel que cuando tú le das un juego para armar, él solo, sin que tú le expliques, como vamos a decir, un Lego, ¿no? O él lo va a hacer, o sea, lo va a armar o va a empezar con un rompecabezas o va a empezar con algo mucho más difícil, hacerlo sin alguna instrucción previa. Un niño muy inteligente. Muy inteligente. Muy ¿no? inteligente y sensible por lo que estás Sí. diciendo. Deduce por él mismo, tiene la capacidad de abstraer, no es de preguntar, sino más bien su capacidad de razonamiento es muy rápida, muy práctica, y entonces tú le puedes poner, por ejemplo, decir, ¿cuántos son 2 más 2? 4, y 1 más 1 más 1 más 1, 4, y 3 más 1, 4, y 2 más 2 más 1, 5. Entonces, él ya te empieza a hablar de cosas que mentalmente está abstrayendo, o sea tiene las ve en la una mente. agilidad mucho mayor a la del promedio. Exactamente. ¿Los padres pueden causar que se baje esta hiperactividad o que se baje esta sensación? Cuando le dices, eso no es cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con estos niños? Ayer que hablábamos, por ejemplo, de los colores, ¿no? De Laura. De Laura. Ellos te dicen, ay, mira, Laura, estoy viendo que está de color verde alrededor de tu cuerpo. A lo mejor no saben que es un espectro de luz o que es una parte luminiscente que en tu campo electromagnético está desprendiendo lo que es tu energía, pero ellos lo están viendo de una manera muy natural. Qué importante es identificar a estos niños y sobre todo como papá saber cómo reaccionar, porque bueno, si ellos tienen esa sensibilidad para ver, por ejemplo, gente que ya se fue, a lo mejor tú como papá puedes decir, ay, o sea, asustarte. Exacto. O empezar a satanizar algo que es un don maravilloso. Mira, hay muchos niños que sin que tú les digas el nombre de tu abuelo, de tu bisabuelo o de personas que ya murieron, estoy hablando con, no sé, con Juan, y era tu abuelito, entonces le dices, oye, ¿pero quién te lo dijo? Nadie. O, a ver, vas y buscas en un álbum fotográfico y le dices, ¿este es el señor? No, es este, ¿no? Y muchas veces los papás, por asustan. miedo, por temor, cortan esa sensibilidad. Porque de alguna forma sus miedos hacen que al niño se le quede esa información errónea de que eso es malo, de que si lo haces te va a pasar tal y tal cosa, que si tú sigues viendo eso en la escuela no te van a querer o no te van a aceptar. Pero ya lo que es peor es, y vaya, no lo digo en un tono peyorativo, pero que en muchas escuelas, por ejemplo, cuando estos niños tienen esas capacidades, la maestra te dice, debería llevarlo usted a ver un médico, ¿no? Llame a la psiquiatra o lo que sea para que lo mediquen. Cuando Entonces, es simplemente un don que ya está desarrollado. Exacto. ¿Es muy común los niños índigos o no es común encontrarte con tantos niños índigos? Sí es común que los encuentres, sin embargo, es también importante darnos cuenta que el niño índigo, a través de su capacidad de sensibilizarse contigo como madre o como padre, te va a ayudar a que tú misma encuentres cuál es la situación que está pasando en él, ¿no? Porque a lo mejor él ve personas que ya fallecieron, pero no le va a dar miedo. No es un niño que se va a sentir culpable de verlo, ni va a tener una situación emocional que lo va a hacer que tenga un problema interno. Al contrario, él va a saber que eso es una misión de vida. Y aunque tú le digas que no, su papá le diga que no, en la escuela le digan que no, él está consciente y tiene esa fuerza para poder llevarlo a cabo hoy, mañana o siempre. Wow. Y definitivamente los padres son una ayuda o son una barrera en este tipo de Sí, casos, por supuesto. pero hay que, más que asustarse, tomarlo como lo que es, como un don e informarse. Sí,
Mira, si tú tienes, por ejemplo, uno o resulta que tienes 2 niños con estas capacidades, muy adelantados a su edad y sobre todo van a manejar términos que tal vez tú digas, ¿de dónde sacó ¿De dónde eso? dijo esto? ¿Por qué lo tiene? Y es precisamente porque ellos tienen esa información de sus capacidades que ya vienen inherentes a ellos.